Capítulo 2. Abel. ¿De verdad crees que puedes llegar a conocer a alguien como Tanatek? Preguntó Gita. Piensa en ese corte estilo militar. Subió sus piernas al sofá, y de pronto Ana recordó los tiempos en que solían usar ese sofá como un trampolín. Cuando eran pequeñas, el sofá se encontraba frente a una pared hecha por completo de cristal, tras la cual se encontraba la playa, aunque desde aquí no podías ver ni la arena ni el agua, ya que la mitad de la urbanización se encontraba entre la casa y el océano. La casa de Gita, un cubo geométrico, era moderna pero de una forma fallada de modernidad. Todo era demasiado ordenado, incluso el jardín. Gita estaba casi segura que su madre desinfectaba las hojas de los setos cuando nadie estaba mirando. Gita no se llevaba completamente bien con su madre, quien trabajaba como cirujana en el hospital donde el padre de Ana solía trabajar, pero él tampoco se llevaba muy bien con la madre de Gita, y había huido hacia los más desordenados y cómodos cuartos de los consultorios privados. «Ana», dijo Gita, «¿en qué piensas?» «Pensaba en nuestros padres», dijo Ana, «y en que todos son médicos o lo que sea». «Lo que sea», resopló Gita mientras sacaba un olvidado cigarrillo de un cenicero. «Exacto. ¿Qué tiene que ver eso con Tanatek?» «Nada», suspiró Ana. «O todo. Solo me preguntaba qué hacen sus padres, de dónde viene, dónde vive». «En uno de esos edificios de concreto entre aquí y la ciudad, el distrito Seacit. Lo veo andando en bicicleta todos los días». Se inclinó hacia adelante y escudriñó a Ana. Los ojos de Gita eran azules, como los de Abel, pensó Ana, pero aún así diferentes. ¿Cuántos tonos de azul habría en este mundo? En teoría deberían de ser un número infinito. ¿Por qué quieres saber todo esto?, preguntó Gita con recelo. Solo porque sí. Ana se encogió de hombros. Oh, solo porque sí, ya veo, dijo Gita. Te diré algo, corderito. Estás enamorada. No hace falta que te sonrojes así. Le sucede a todos. Pero has elegido al tipo equivocado. No te vuelvas loca con alguien como Tanatek. Todo lo que conseguirás será una relación basada en el sexo. Y además, probablemente encontrarías alguna cosa asquerosa. No hay nada ahí para ti. Cállate, dijo Ana. Había un borde de enojo en su voz que la sorprendió. No estamos hablando de una relación o sobre eso. ¿Nunca has considerado que tal vez mi visión del mundo no sea tan limitada como la tuya? En que pienso en otras cosas además del sexo y en la próxima vez que me voy a acostar con alguien. ¿La próxima vez?, preguntó Gita sonriendo. ¿Hubo una primera? ¿Me perdí de algo? Eres imposible, dijo Ana levantándose, pero Gita la tironeó de regreso hacia el sofá de cuero blanco, el cual parecía fácil de desinfectar, probablemente a propósito considerando el estilo de vida de su hija. Ana, dijo Gita, tranquilízate, no quería hacerte enojar, es solo que no quiero verte infeliz. ¿No puedes enamorarte de alguien más? No estoy enamorada, dijo Ana, y deja de intentar convencerme de que lo estoy. Miró hacia la enorme ventana del otro lado del departamento y a las casas demasiado modernas. Si entornaba los ojos, podría ser capaz de volver invisibles las casas y ver el océano detrás. Era cuestión de pura determinación, y tal vez, si lo intentaba lo suficientemente duro, podría descubrir algo sobre Abel Tanatek sin Gita. ¿Por qué no había podido mantener su boca cerrada? ¿Por qué había tenido que decirle a Gita que había hablado con Abel? Tal vez porque habían pasado 2 días y no habían intercambiado ni una sola palabra desde entonces. La burbuja se había cerrado alrededor de Ana de nuevo, y la fría pared de silencio se había cerrado alrededor de Abel. Sin embargo, dentro de la burbuja algo había cambiado. Había una chispa de luz, curiosidad. Escucha, corderito, dijo Gita mientras encendía un nuevo cigarrillo. ¿Consistía su vida en cigarrillos? Ponía nerviosa a Ana jugueteando con ellos, encendiéndolos, sacándolos todo el tiempo. Sé que eres más inteligente que yo. Todas esas notas que tienes, la música,
piensas en cosas que las demás personas no piensan. Y por supuesto que es estúpido que te llame corderito, lo sé, pero esta vez realmente deberías escucharme. Olvida a Tanatek. Esa muñeca, ¿por qué anda con esa muñeca de niños? ¿Una hermanita? No tengo idea, pero tal vez deberías mirar esa muñeca más de cerca. ¿No te dijo que tenías que tener cuidado con ella? ¿No has leído novelas policiales? Sé que siempre estás leyendo libros. Quiero decir, no es de mi incumbencia de dónde consigue las cosas que vende, pero una vez dijo algo sobre conocer a gente en Polonia. Él tiene que traer esas cosas de alguna manera. ¿Estás diciendo que está usando esa muñeca para...? Gita se encogió de hombros. No estoy diciendo nada, solo pienso en voz alta. Quiero decir, nos alegra que esté ahí nuestro traficante polaco. Aún tiene los mejores productos. No me mires así, no soy una drogadicta. No a todos los que les gusta la cerveza son alcohólicos, ¿no? Es solo que no creería todo lo que nuestro proveedor de productos secos te dice. Se cuida a sí mismo, pero ¿no lo hacemos todos? ¿A qué te refieres? Gita rió. No estoy segura, pero sonó como un buen pensamiento, como filosófico. De todas formas, esa historia sobre la muñeca y la hermanita es realmente conmovedora. Y el sonido blanco, tal vez sea un poco raro nuestro amigo polaco, pero tal vez solo inventó todo eso para llamar tu atención. Eres buena en la escuela, y él definitivamente necesita tu ayuda si quiere pasar los exámenes. Así que inventó algo que te interesaría. Cierto, dijo Ana. Intenta que me interese, no hablándome. Felicitaciones por tu lógica, Gita. Pero tiene sentido. Gita encendió su 10º cigarrillo y señaló con este. Se hace el interesante, te hace sufrir un poco y luego... Deja de sacudir así tu cigarrillo, dijo Ana, esta vez no dándole a Gita la oportunidad para volver a desilusionarla. Vas a incendiar tu sala de estar. Me encantaría, respondió Gita. Desafortunadamente no prendería demasiado bien. Tenía que intentarlo. Lo intentaría. Si Abel solo hablaba con la gente a la que le vendía, ella compraría algo. La idea era audaz y nueva, y necesitaba otro día para reunir coraje. Un día observando a Abel, primero en clase de literatura, en la cual él nunca decía una palabra. También estaba en su clase de biología y de matemáticas. Él se dormía durante las exposiciones. Se preguntaba qué era lo que haría durante las noches. Se preguntaba si realmente quería saber. Fue el viernes cuando finalmente se decidió a tomar el siguiente paso. Tanatek estaba vagando por el estacionamiento de bicicletas, cerca del final, donde solo un par de bicicletas estaban apoyadas, sus manos metidas en los bolsillos y los auriculares de su Walkman en sus orejas, el cierre de su abrigo militar subido hasta la barbilla. Todo en él se veía congelado. Toda su figura era como una escultura de hielo en el frío febrero. No estaba fumando, solo estaba parado mirando la nada. El patio estaba casi vacío. Los viernes la mayoría de las personas huían a casa. 2 chicos del 11º grado se acercaron y hablaron con Tanatek. Ana se detuvo de golpe. Parada estúpidamente en el medio del patio, esperó. Le pareció ver a Tanatek dándole algo a uno de los tipos, pero no estaba segura. Hubieron demasiadas mangas y mochilas de por medio para ver claramente. Ella esperaba que dijera, ¿crees que estoy vendiendo drogas? Eso es un montón de mierda. Y toda la cosa se convertiría tan solo en otra de las historias de Gita. Los chicos se fueron. Tanatek se volvió y los vio alejarse, y de alguna forma los pies de Ana la llevaron hasta él. Abel, dijo. Él se puso en alerta y la miró con sorpresa en sus ojos. Estaba claro que nadie lo llamaba por su primer nombre. La sorpresa se retiró de su mirada azulada, a un azul que se estrechaba como si preguntara, ¿qué quieres? Era mucho más alto que ella, y sus amplios y encorvados hombros le recordaban a esos perros que la gente tenía en el distrito Seasit. Algunos de ellos tenían viejas runas alemanas grabadas en el cuero de sus collares. De pronto tenía miedo de Tanatek de nuevo,
y el nombre Abel desapareció de su cabeza, se hizo pequeño y se metió en una grieta oculta de su cerebro fuera de la vista. Ridículo. Gita había tenido razón. Desde la distancia Ana había soñado con un Tanatek diferente al que estaba parado frente a ella. Ana, dijo él, yo quería pedirte. Ahora tenía que terminar con eso. Maldita sea. Todas las palabras en su cabeza habían sido destruidas por su amenazante figura. Pero hondo. Va a haber una fiesta en casa de Gita, dijo ella. Una mentira blanca. Y necesitamos algo que nos ayude a celebrar. ¿Qué es exactamente lo que tienes? ¿Cuándo? ¿Para cuándo necesitas algo? No funcionaba de esa manera. Niña estúpida, pensó. Por supuesto que no va llevando kilos de la cosa por ahí. Tendría que ser entregado más tarde. Él estaba leyendo sus pensamientos. De hecho, comenzó. Espera, puede que tenga algo para ti. Él miró alrededor, metiendo su mano en el bolsillo de su chaqueta, y sacó una pequeña bolsa de plástico. Ella se inclinó hacia adelante esperando ver alguna clase de polvo. No sabía mucho sobre estas cosas. Había intentado con Google, pero el Google de drogas no había sido inventado. Un problema que Google rectificaría pronto. Él tomó algo de la bolsita blanca entre su pulgar y su dedo índice. Una tira de medicamentos. Ana vio que había un par de tiras dentro de la bolsita y estaban llenas de píldoras. Las que había sacado eran redondas y blancas. ¿Dijiste que son para celebrar?, preguntó en voz baja. ¿Como quedarse hasta tarde, bailar, pasarla bien? Ana asintió. Tanatek asintió también. 20, dijo. Ella sacó 20 euros de su bolso y tomó las tiras rápidamente. Había 10 tabletas. El precio no le pareció demasiado alto. ¿Sabes cómo usar esas cosas?, preguntó Tanatek, y era obvio que creía que no lo hacía. No lo sé, respondió Ana, pero Gita sí. Él asintió de nuevo. Guardó el dinero y agarró los auriculares de su viejo Walkman. ¿Sonido blanco?, preguntó Ana. Pero para ese momento ella no quería realmente seguir la conversación. Solo preguntó para poder decirse a sí misma que no había estado tan asustada como para preguntar. Su corazón corría en el interior de su pecho. Todo lo que quería hacer era correr, lejos de la escuela, de Tanatek, del perro de lucha, de las tabletas blancas en su bolso, muy, muy lejos. Echaba de menos la fría plata de la flauta en sus manos, la melodía, no sonido blanco, sino verdadera melodía. No esperaba que Tanatek le diera uno de sus irremediablemente viejos auriculares otra vez, pero fue justo eso lo que hizo. Todo el proyecto de intentaré lograr comprender al traficante polaco volviéndome una persona mucho más interesante le hizo sentir náuseas de pronto. Lo que flotó del auricular no fue sonido en blanco, era una melodía, como si alguien hubiera escuchado el deseo de Ana. No siempre es sonido blanco, dijo Tanatek. La melodía era tan vieja como el Walkman. No, mucho más vieja. Susan. Ana se sabía las letras desde pequeña. Le devolvió el auricular, perpleja. ¿Cohen? ¿Estás escuchando a Leonard Cohen? Mi madre lo escuchaba. Sí, dijo él. También la mía. Ni siquiera sé cómo se interesó en él. No había forma en que comprendiera una palabra. No hablaba inglés y era demasiado joven para este tipo de música. ¿Era?, preguntó Ana. El aire se había vuelto más frío ahora, como unos 5 grados menos. ¿Está ella muerta? ¿Muerta? Su voz se endureció. No, solo desaparecida. Ya han pasado 2 semanas desde que se fue. No hace mucha diferencia de todas formas. No creo que vaya a volver. Mi hermana, ella... Se detuvo, miró alrededor del patio y niveló su mirada con la de ella. Me he vuelto loco. ¿Por qué te estoy contando esto? Hace demasiado frío, dijo tirando del cuello de su abrigo. Ella se quedó ahí parada mientras él sacaba su bicicleta. Era justo como cuando hablaron por primera vez. Palabras en el aire helado, robadas y al parecer abandonadas entre mundos. Más tarde, uno podría pensar que no había dicho nada.
¿Alguien más ha preguntado? Él negó con su cabeza, liberando su bicicleta. ¿Quién? No hay nadie. Hay un montón de gente, dijo Ana. En todas partes. Ella hizo un gesto amplio con su brazo, señalando el patio de la escuela, los árboles, el mundo alrededor, pero no había nadie. Abel tenía razón, solo estaban ellos dos, Ana y él, solo ellos dos bajo el infinito y helado cielo. Era extrañamente inquietante, el mundo se acabaría en 5 minutos. Tonterías, se las arregló para liberar su bicicleta, se puso el gorro de lana negro sobre sus ojeras, asintió. Un asentimiento de adiós, tal vez, o simplemente un asentimiento para sí mismo, diciendo, sí, ¿ves? No hay nadie. Y luego se alejó. Ridículo. Seguir a alguien por las afueras de la ciudad en una bicicleta un viernes por la tarde. No pasa desapercibido tampoco. Pero Abel no miró atrás ni una sola vez. El viento de febrero era demasiado cortante. Pedaleó por la calle Wolgaster, una calle amplia, recta que conducía dentro y fuera de la ciudad hacia el sureste, conectando la ciudad con la construcción de viviendas esterilizadas de Gita con la playa, con el bosque invernal lleno de altas y desnudas hayas, con los campos detrás de ellos, con el mundo. La calle Wolgaster pasaba por los feos bloques de cemento del distrito marítimo y el distrito de bosques preciosos. La República Democrática Alemana había sido bastante irónica a la hora de nombrar los distritos de la ciudad. Dejando detrás la interminable corriente de coches, Abel cruzó el estacionamiento del supermercado Netto y dio la vuelta por una pequeña puerta de alambre, pintada de color verde oscuro y rodeada por matorrales invernales muertos. Una vez dentro, se bajó de su bicicleta. Una cerca de alambre rodeaba un edificio de color claro y un parque infantil con un castillo hecho de plástico rojo, azul y amarillo. En el cartel de prohibido el paso de la puerta se escondía el fantasma de una esvástica negra pintada con spray. Alguien había tachado la desagradable imagen, pero aún se podía ver. Una escuela. Era una escuela primaria. Ahora, mucho después de que la campana hubo sonado para anunciar el fin de semana. Estaba carente de vida y respiración humana. Ana empujó su bicicleta en la densa maleza cerca de la puerta. Se paró detrás y trató de hacerse invisible. Al principio pensó que Abel estaba ahí por negocios. Ding dong, el traficante polaco llamando. El marco de la grande y moderna puerta delantera estaba hecho de plástico rojo. Alguien había pegado un copo de nieve de papel en la ventana. Un intento de hacer las cosas más agradables, más amigables. Se sentía forzado de alguna manera, como alegría forzada. Contradecía la desolación que Ana veía. Hacía que el frío viento de febrero pareciese más duro. Ana observó mientras Abel cruzaba el patio. Se preguntó si había un límite para la desolación o si crecía sin parar. Hasta el infinito, desolación con un centenar de rostros y más, desolación de cientos de tipos diferentes y más, como el color azul. Y entonces sucedió algo extraño, la desolación se rompió. Abel empezó a correr, alguien estaba corriendo hacia él, alguien que había estado esperando en las sombras, alguien pequeño en una chaqueta rosa gastada. Volaron el uno hacia el otro, las figuras pequeña y alta. Abel empezó a correr. Alguien estaba corriendo hacia él. Alguien que había estado esperando en las sombras. Alguien pequeño en una chaqueta rosa gastada. Volaron el uno hacia el otro. Las figuras pequeña y alta, con los brazos extendidos. Sus pies parecían no tocar el suelo. Se encontraron en el medio. La figura alta levantó a la pequeña. La hizo girar en el aire invernal. 1, 2, 3 veces en un torbellino de ligera risa infantil. «Es verdad», susurró Ana detrás del arbusto. «Gita, es verdad, él sí tiene una hermana Micha». Abel bajó a la niña rosa mientras Ana se agachaba. No la vio espiando, hablando con Micha. Dio media vuelta y regresó a su bicicleta. Estaba riendo. Levantó de nuevo a la niña y la montó en su portabicicletas. Dijo algo más y se subió a la bici.
Ana no entendía ninguna de sus palabras, pero su voz sonaba diferente de lo que hacía en la escuela. Alguien había encendido una llama entre las frases. Las calentó con un brillante y crepitante fuego. Tal vez, pensó, estaba hablando en un idioma distinto, polaco. Si el polaco brillaba tan destellantemente, tendría que aprenderlo. No te engañes a ti misma, Ana, dijo Gita desde el interior de su cabeza. Probablemente aprenderías serbocroata si te ayudara a hablar con Tanate. Ana respondió con enfado. Su nombre es Abel. Pero luego recordó que Gita no estaba ahí y que sería mejor que se agachara si no quería ser descubierta por Abel y Micha. No la vieron. Abel pedaleó sin mirar a la izquierda o a la derecha y Ana le oyó decir: Hoy tienen albóndigas estilo Königsberg. Está en el menú. Tú sabes, las que tienen la salsa blanca con alcaparras. Albóndigas Königsberg, repitió la voz alta de una niña. Me gustan las albóndigas. Podríamos hacer un viaje a Königsberg un día, ¿no? Un día, respondió Abel, pero ahora estamos en un viaje al comedor de los estudiantes y entonces se habían ido, y Ana no pudo oír nada más de lo que dijeron, pero entendió que no fue un idioma diferente lo que iluminó las frases de Abel, ni polaco ni serbocroata. Fue una niña en una chaqueta rosa gastada, una niña con una mochila de escuela turquesa y dos pequeñas trenzas rubias, una niña que se aferraba a la espalda de su hermano con las manos sin guantes, rojas por el frío. Para los demás, estamos en un viaje hacia el comedor de los estudiantes. El comedor de la universidad estaba en la ciudad, cerca de la entrada a la zona peatonal. Ana iba ahí de vez en cuando con Gita. El comedor estaba abierto al público, tenía pasteles baratos, y Gita estaba a menudo enamorada de uno de los estudiantes. Ana no siguió detrás de Abel. En su lugar, tomó el camino a lo largo del Rik, un pequeño río que corría paralelamente a la calle Wolgaster. Había una amplia franja de casas y jardines entre la calle y el río, por lo que no podías ver de uno al otro. Pedaleó tan rápido como pudo, por la ruta a lo largo del Rik, con todas sus curvas y vueltas. Era más largo. La grava aquí se mantenía junta en trozos pequeños, malos y helados. Las delgadas ruedas de su bicicleta resbalaban en los charcos congelados. El viento soplaba en su cara. Su nariz dolía con el frío. Sin embargo, algo dentro de ella estaba cantando. El cielo nunca había sido tan alto y azul. Las ramas de los árboles a lo largo de la orilla del río nunca habían sido tan doradas. La creciente capa de hielo en el agua nunca había brillado con tanta intensidad. No sabía si ese entusiasmo se vio impulsado por la ambición de descubrir algo que nadie más sabía, o por la anticipación de descubrirlo. La entrada al comedor era un caos de personas y bicicletas, conversaciones y llamadas de teléfono, planes de fin de semana y citas. Por un momento Ana tuvo miedo de no identificar a Abel en el caos, pero luego vio algo rosa en la multitud, una pequeña figura dando la vuelta a través de una puerta giratoria. Ana la siguió. Una vez dentro, subió la amplia escalera al primer piso, donde la comida era servida. A medio camino se detuvo, cogió su bufanda de su mochila, la ató alrededor de su cabeza y se sintió ridícula. ¿Qué soy? ¿Una acosadora? Cogió una de las bandejas de plástico de la pila y se paró en la línea de estudiantes universitarios esperando por la comida. Era extraño darse cuenta de que pronto sería uno de ellos. Después de un año de trabajar como au pair en Inglaterra, claro, no era como si fuera a estudiar aquí. El mundo era demasiado grande como para permanecer en su ciudad natal. Un mundo de ilimitadas posibilidades estaba ahí afuera esperando a Ana. Abel y Micha ya habían llegado a la caja. Ana se apretó más allá de los otros estudiantes. Puso algo imposible de identificar en el plato. Algo que podría ser patatas o podría ser perro atropellado. Y se apresuró hacia la caja. Vio que Abel metía una tarjeta de plástico en su mochila. Un rectángulo blanco con estampado azul claro. Todos los estudiantes parecían tener una. Disculpe, le dijo a la chica detrás de ella. ¿Necesito una de esas tarjetas también? Si pagas en efectivo te cobran más, respondió la chica. ¿Eres nueva? Venden esas tarjetas abajo. Tienes que enseñarles tu ID de estudiante.
Es un depósito de 5 euros por la tarjeta y puedes cargarlo con dinero en la máquina cerca de las escaleras y... Espera, dijo Ana, ¿y si no tengo un ID de estudiante? La chica se encogió de hombros. Entonces tendrás que pagar el precio completo. Será mejor que encuentres tu ID. Ana asintió. Se preguntó dónde había encontrado Abel el suyo. Incluso con el precio completo, el precio del perro atropellado no era especialmente alto, y muy pronto Ana estuvo de pie en la caja con su bandeja, explorando la sala buscando una niña con una chaqueta rosa. No era la única estirando el cuello en busca de alguien. Un montón de gente parecían estar igual de ocupados. La chaqueta rosa había desaparecido, y no había una niña con finas trenzas rubias en ninguna parte. Ana entró en pánico. Los había perdido para siempre y nunca los iba a encontrar. Nunca hablaría con Abel Tanatek otra vez. No podía pretender comprar más pastillas que nunca usaría. Iría a Inglaterra como una au pair y nunca podría averiguar por qué él era de la forma en la que era, y quién era el otro Abel, el que había levantado tiernamente a su hermana en el aire. Ella nunca... Hay algunas mesas libres en la otra habitación, dijo alguien junto a ella a alguien más, mientras dos bandejas pasaban a su lado, fuera de la puerta. Le siguió. Había un segundo comedor, al otro lado del pasillo y bajo las escaleras a la derecha, y a la izquierda, detrás de una pared de cristal, justo en medio de la segunda sala, había una chaqueta rosa. El suelo estaba mojado por las huellas de las botas de invierno. Anne equilibró su bandeja cuidadosamente mientras se abría camino a través de las mesas. No era que estuviera preocupada por el perro atropellado, el cual estaba más allá de la salvación, pero si se resbalaba y caía, con el perro y todo, sin duda llamaría la atención de todos. La chaqueta rosa colgaba sobre una silla, y ahí, en una pequeña mesa, estaban Abel y Micha. Ana tuvo suerte. Abel estaba sentado de espaldas a ella. Se sentó en la mesa de al lado, de espaldas a Abel. ¿Qué es eso?, le preguntó un estudiante a su lado, contemplando su plato con sospecha. Perro muerto, dijo Ana, y él rió y trató de iniciar una conversación. ¿De dónde era ella? ¿De algún lugar extranjero? Por la bufanda en la cabeza. Era su primer semestre y vivía en la calle Fleischmann, donde vivían la mayoría de los estudiantes, y... Pero dijiste que hoy me contarías una historia, dijo una voz de niña detrás de ella. Lo prometiste. No me has contado ninguna historia desde hace 100 años, desde que mamá se fue. Tenía que pensar, dijo Abel. Hey, ¿estás soñando? Acabo de preguntarte algo, dijo el estudiante. Ana lo miró. Era guapo. Gita habría estado interesada, pero Ana no lo estaba. No quería hablar con él. No ahora. No quería que Abel escuchara su voz. No me siento bien, susurró. No puedo hablar mucho, mi garganta. ¿Por qué no sigues adelante y me cuentas algo sobre ti? Él estaba más que feliz de hacerlo. No he estado aquí por mucho tiempo. Esperaba que me pudieras contar algo sobre esta ciudad. Soy de Múnich. Mis padres me enviaron aquí porque no me aceptaron en ninguna otra parte. Tan pronto como lo hagan voy a transferirme. Ana empezó a comer el perro muerto, que eran de hecho patatas muertas. Asentía de vez en cuando, e hizo lo mejor que pudo por bloquear al estudiante y cambiar a otro canal, el canal de Abel y Micha. Durante un rato no hubo más que sonido blanco en su cabeza, el sonido blanco entre los canales, y entonces funcionó. Dejó de escuchar al estudiante. No oía el sonido en la habitación. La gente comiendo, riendo, hablando. Oía a Abel, solo a Abel. Y este fue el momento en que todo se volvió del revés, cuando la historia en la que Ana tomaría parte empezó de verdad. Por supuesto, había empezado antes, con la muñeca, con el Walkman, con la niña pequeña esperando en el patio sombrío y gris, con el deseo de entender cuántas personas diferentes era Abel Tanatek. Ana cerró los ojos por un segundo y cayó fuera del mundo real. Cayó en el comienzo de un cuento de hadas, porque el Abel sentado ahí, en el comedor de estudiantes, solo a unos pocos centímetros, en medio de las bandejas de plástico naranja y el zumbido de las conversaciones de principios de semestre,
frente a una pequeña niña con trenzas rubias. Abel era un narrador de cuentos. El cuento de hadas en el que cayó Ana era tan brillante y mágico como el momento en el que él había hecho girar a Micha en sus brazos, pero bajo sus palabras, Ana sintió la obscuridad que acechaba en las sombras, la antigua obscuridad de los cuentos de hadas. Solo más tarde, mucho más tarde, y demasiado tarde, entendería Ana que este cuento de hadas era uno mortal. No le habían visto, ninguno de ellos. Había desaparecido, disuelto en la multitud de estudiantes. Se había vuelto invisible tras su bandeja naranja con el plato e inidentificables contenidos. Sonrió a su propia invisibilidad. Sonrió a los dos de ellos sentados ahí, tan cerca y aún así en diferentes mesas, espalda contra espalda. Estaban juntos y no lo sabían. Qué jóvenes eran. Él había sido joven una vez también. Tal vez esa era la razón por la que todavía iba al comedor de vez en cuando. No era como en aquel entonces, por supuesto. Era un comedor diferente, en una ciudad diferente, y sin embargo aquí podía visitar sus propios recuerdos. Observó a los dos en sus mesas separadas como si estuviera estudiando un cuadro. No dos, 3. Había una niña con Abel, una niña pequeña. Así que aquí no era el narcotraficante de la escuela, aquí era otra persona. Y Ana Lehmann, con su pañuelo en la cabeza, que ella pensó que haría que la gente no la reconociera. Ana también era una Ana diferente, no la agradable y bien educada chica. Eran actores interpretando papeles en una obra escolar. Y él tenía un papel también. Unos papeles eran más peligrosos que otros. Ana levantó la cabeza y miró en su dirección. Él escondió su rostro detrás de un periódico como un detective aficionado. Se mantendría invisible por un poco más de tiempo.